RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Buenos días, amigos. Bienvenidos aquí a otro Aquí se habla libertad por la señal de Radio Caracas, Radio 750. Un gusto, como siempre, poder acompañarles en esta señal, como siempre, todos los jueves, para hablar de diferentes temas, siempre mucho que analizar y sobre lo cual comentar. Recuerden que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Filipe Arcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro y en los controles José Gregorio González. Además, recuerden que nos pueden sintonizar, como siempre, a través de nuestros diferentes canales y medios para estar en contacto, principalmente a través de nuestro canal en YouTube, @RCR750, y también a través de www.rcr750.com, donde estamos también pues allí en contacto. Recuerden que somos la radio que se ve, además. Así que bueno, pueden sintonizarnos a través de nuestros múltiples canales, también en Twitter, @RCR750. Y bien, tenemos un programa hoy dedicado, le hemos llamado al no claudicar, porque esta semana pues se ha generado un enorme asombro y confusión al mismo tiempo, un comunicado emanado por la Conferencia Episcopal de Venezuela, donde no solamente rompen con una línea y con una posición histórica durante lo que ha sido estos 20 años del chavismo, 22 casi, sino que además insólitamente hace un llamado que es incomprensible para quienes precisamente han estado dando esta lucha y quienes precisamente han sido al menos un soporte y un pilar fundamental de esta lucha, como son los ciudadanos, que además han visto siempre en la Iglesia una posición firme, una posición siempre de compañía frente a lo que significa, ¿no?, el combate y la lucha contra el régimen. De manera que es muy sorpresivo. Y esto además se da en un contexto, hay que decirlo, en el que mucha gente se está aprovechando, en el que mucha gente se está valiendo para hablar, primero lo hemos dicho ya en este programa, de un falso dilema, que es el supuesto dilema de votar o no votar. Incluso algunos insisten en afirmar que la abstención no es suficiente, que la abstención no es una opción, cuando todos sabemos muy bien que si no hay un proceso electoral, y esto no es una elección, por supuesto, difícilmente puede haber una abstención. Es decir, estamos en un contexto completamente distinto y la vía electoral institucional, pues claramente ha fracasado y además ha sido cerrada, hay que decirlo. De manera que entonces quienes sostienen eso, pues obviamente repiten algo que al régimen le conviene, porque al régimen perfectamente le interesa que el país entre en una especie de debate electoralista, cuando precisamente lo que no hay en Venezuela son elecciones. Pero además hay que decir, frente a todo esto, que se ha ido centrando el debate alrededor de esa farsa electoral sobre un tema meramente técnico, de condiciones técnicas, como si ese fuera el asunto de fondo en todo esto, cuando realmente lo que sabemos es que el país está sometido a un régimen criminal, donde no hay soberanía nacional, donde difícilmente, si no hay control territorial, pues poco probable, es imposible que exista voluntad o soberanía popular expresada. De manera que todo esto lamentablemente ha situado el debate alrededor de un tema meramente técnico, cuando aquí la principal condición es política, y más que política, es desde la política asumir que se enfrenta a un régimen criminal que hasta que no salga del poder difícilmente se va a poder tener un proceso electoral o una transición en Venezuela como corresponde. Así que son muchas de las interrogantes, son muchos los temas por discutir, y por eso quiero presentar inmediatamente a mi primer invitado para conversar sobre esto, Perkins Rocha, abogado constitucionalista, experto en estos temas, además amigo de la causa de la libertad y siempre un referente para consultarle sobre estos temas. Y yo quiero empezar, Perkins, dándote además la bienvenida, pero preguntándote concretamente, ¿qué lectura podemos darle a este comunicado de la Conferencia Episcopal que marca un antes y un después con unas posiciones que hasta hace 3 días habían sido tan firmes contra el régimen? Bienvenido. Hola Pedro, gracias por la invitación. Bueno, es difícil, digamos, entender la razón que movió a la Conferencia Episcopal para dar este viraje
que contrasta con lo que ha sido hasta ahora no solo la posición institucional de la conferencia episcopal, sino, y en esto es muy importante destacarlo, la posición que cada uno de los párrocos y sacerdotes de capillas, iglesias y gente más cercana a la ciudadanía ha tenido para con nosotros y que va a seguir teniendo seguramente, ¿no? Porque esto es, en primer lugar, hay que distinguirlo, es la posición institucional de la cúpula de la conferencia episcopal, en todo caso de la conferencia episcopal y no necesariamente de toda la iglesia. Es evidentemente un viraje, y es un viraje que sale del acompañamiento al venezolano en esta marcada resistencia legítima y larga que hemos tenido contra el régimen, acompañando nuestro dolor, acompañando nuestro pesar, nosotros viendo el reflejo de los sacerdotes, nuestras guías espirituales, bueno, y este cambio nos deja un poco perplejo, ¿no? Uno pudiera estar en algún momento, digamos, marcando distancia y respeto de lo que tradicionalmente ha sido la posición de la iglesia. Uno puede incluso entender el sacrificio digno y ético que la historia bíblica y la épica católica cristiana nos ha recordado cuando ellos se dejaron devorar por los leones en el circo, marcando en eso un símbolo de entrega y de sacrificio por el prójimo. Lo que es muy difícil entender ahora es que esos mismos hombres pasen a alimentar a las bestias para ver comerse a los hermanos, a ver comerse a la feligresía, digamos, porque este planteamiento que hacen ellos es casi un planteamiento como de justificación de lo que hasta ahora ha sido y empieza a ser el instrumento o digamos la estrategia más clara del régimen. El régimen sabe que tiene que mutar, el régimen sabe que no puede sobrevivir la próxima década que ya ha iniciado repitiendo el mismo esquema de las dos últimas décadas, sobre todo el de la última. El régimen necesita barnizar su fachada con un barniz democrático y mantener en la medida de lo posible un orden, un pretendido orden institucional, mandar un mensaje de que, bueno, los que están en contra de mí son una cantidad de locos que no entienden, que no quieren adaptarse a la normalización del país. El país está como todo el mundo, en pandemia, y las cosas aquí dentro de todo están llevándose bien, no hay protestas, hay gobierno, régimen y ciudadano marchan juntos. O sea, necesita normalizar el desorden y el caos que desde hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia, ha sido consecuencia de un manejo intencional. Ese caos le funcionó al régimen en el pasado. Yo no estoy muy seguro de que le funcione en el futuro, porque en el futuro necesita más sometimiento y el sometimiento solo lo podrá hacer en la medida en que nos tenga, controlados. Y las elecciones, dentro de eso, es una muestra de normalidad que ellos ameritan, necesitan vender. ¿Qué pasaría si asistimos a esas elecciones parlamentarias? Dos escenarios, uno ganar o uno que nos permitan ellos ganar, porque estamos hablando de un sistema absolutamente corrupto puesto en función de que el régimen gane, pero ellos podrían tomar la decisión de permitirnos nuevamente copar ese espacio para repetir quizás la misma historia que desde el 2015 han tenido con el Parlamento venezolano, anulándolo. Otra sería abultadamente perder, pero dejándonos 100 diputados, un tercio de lo que significa, porque inconstitucionalmente, hay que decirlo, lo aumentaron. Bueno, con ambos escenarios, el gobierno gana, el régimen gana, evidentemente las elecciones si tiene las dos terceras partes, como seguramente la va a tener,
pero aún si deciden ceder, el régimen ya aprendió a convivir con un parlamento que puede dominar completamente y que puede servir para montar la estrategia de sometimiento sobre una base pretendida de una normalidad institucional que va a saber vender. Caerían las sanciones económicas y empezaría una actividad crediticia a favor del régimen de todas las instituciones que han esperado concretar ese pago para cuando haya una cabeza visible única. Es decir, ante la duda de a quién le presto en Venezuela, porque no sabe si a Guaidó o a Maduro, pues eso desaparecería, emergería sólidamente el régimen como la única cabeza institucional de este ecosistema criminal que nos domina. Así es. Ahora, ahí, digamos, varios puntos, ¿no?, que vale la pena rescatar. Uno, este tema de llamar reiteradamente abstención a algo que no es, porque no hay un proceso electoral como corresponde. Incluso ya hemos visto cómo buena parte de la comunidad internacional ha fijado posición sobre eso. Aun cuando, insisto, el debate se centra quizás demasiado en lo técnico y no en la consecuencia de fondo, o no, quizás en lo que significa la principal condición que hay que solicitar, que es la salida del régimen, la que hay que buscar. Vemos también cómo algunos sectores que están llamando a participar en esa farsa han validado, por ejemplo, o han tomado como ejemplo el tema de Bielorrusia y cómo hay que participar en procesos electorales fomentados por el autoritarismo, porque eso puede significar una razón para organizarse y para generar algún tipo de movilización y choque y oportunidad para generar una ruptura. Y bueno, y también vemos, por supuesto, quienes afirman que no se pueden abandonar los espacios y que costó tanto recuperar o conquistar el voto como un derecho en Venezuela que decididamente no ejercerlo es una entrega de ese derecho. Creo que en el fondo todos estos argumentos son muy manipulados, por supuesto, porque buscan tipo plastilina adaptarse a una circunstancia, pero aquí lo cierto es que, por ejemplo, el escenario de Bielorrusia, el escenario de la gente en la calle propiciando un choque que busca una ruptura, eso ya lo vivimos en Venezuela, lo vivimos en el 2013, fue una gran oportunidad que la tuvimos. Es decir, pareciera que no aprendimos y pareciera que insistimos en repetir episodios y en repetir momentos que ya vivimos, que no se aprovecharon, y eso ya quedó descartado, porque como bien decías tú, el régimen aprende. El régimen aprende, y así como aprendió del 2013, también aprendió del 2015 con la Asamblea Nacional, y ha ido aprendiendo y está consciente de que no va a entregar tan fácilmente lo que lo sostiene en el poder y la manera como ha dado, pues, legitimarse aún dentro de su propia legitimidad, pero digo legitimarse en su círculo, digamos. Entonces, pareciera que estamos en medio de todos estos lugares comunes. Es muy fácil decir, bueno, ¿votas o no votas? ¿Te abstienes o no? Tú eres un abstencionista, cuando aquí al final hay un argumento de fondo que es la naturaleza criminal del régimen. Y ese es el gran punto. Por eso es que sorprende tanto el comunicado de la Conferencia Episcopal. Tú bien lo decías, esto obedece a la cúpula de la Conferencia Episcopal. Aguas abajo, este comunicado ha sido recibido con sorpresa y hasta con molestia, no solo por lo inconsulto del mismo, sino por el discurso que da un viraje a lo que había sido la posición de la Conferencia Episcopal, porque además lo que dice es que no se puede entregar esto en manos de los abstencionistas, o el abstencionismo no es una opción, en fin. ¿Qué le decimos al ciudadano promedio que hoy probablemente siente duda más de la que tenía hace 3 días, porque hoy la Iglesia, que era un soporte de lucha, le está diciendo que piense y que participe, porque si no participa, estamos llegando a la nada, y que no pueda, y que la estrategia tiene que ser mucho más allá de la abstención? ¿Qué le decimos a ese ciudadano promedio que hoy está escuchando a la Iglesia Católica? ¿Se cayó la llamada o me oyes, Pedro, todavía? Se cayó la llamada. ¿Me oyes? Aquí estoy. Creo que se cayó el audio. ¿Qué le decimos entonces, ciudadano promedio, sobre ese tema en concreto? En primer lugar, que es fundamental lo que tú acabas de decir, partir de un claro y un certero diagnóstico.
porque quien yerra en el diagnóstico se equivoca en el tratamiento, se equivoca en la terapia. Nosotros hemos tenido 29 procesos electorales en 22 años, 15 referéndums y bueno, no hemos absolutamente logrado mayor cosa. La Asamblea Nacional del 2015 ha sido virtual y materialmente anulada. Entonces, la conferencia episcopal parte de un errado diagnóstico. No enfrentamos una simple dictadura, no enfrentamos un mal gobierno, enfrentamos ni siquiera una organización, porque toda organización tiene unidad. Enfrentamos un conglomerado compuesto de varias organizaciones, compuesto de varias situaciones de hecho y de facto, que tiene una naturaleza absolutamente delictual. En consecuencia, si ese conglomerado me invita a participar en unas elecciones, no hacerlo no es abstención, porque abstención es abstenerme de un proceso absolutamente legal. No hacerlo es negarme a participar en él, y al hacerlo, al yo negarme a participar en ese proceso, yo estoy haciendo resistencia civil. O sea, yo no estoy invitando a abstenerse, yo estoy invitando a no convalidar ese fraude y estoy invitando a que se haga ejerciendo resistencia civil, negándose a eso. Por supuesto, hay algún punto ahí que con un razonamiento muy cándido, incluso con un razonamiento a veces, la conferencia episcopal banalizando lo que ella llama la inexistencia de condiciones electorales, cuando son evidentemente delitos que se han cometido, poniendo preso a diputados, proscribiendo de forma absoluta partidos políticos, y bueno, y paro de contar. Hay un punto ahí, sin embargo, que ellos hacen alusión a que, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. En consecuencia, lo único que podemos hacer es votar. O sea, eso es una visión reducida de la política que la conferencia episcopal repite, como lo ha dicho otros sectores del país, que solamente ven la política circunscrita al hecho de votar o no votar, circunscrita al hecho de pagar tributos y votar. Son las dos únicas formas en que ven el ilimitado universo que existe realmente de la participación ciudadana y la participación política. Frente a eso tenemos una respuesta. Frente a eso primero, no es abstención, es ejercer resistencia civil frente al llamado fraudulento del régimen, llamado fraudulento que lo busca desesperadamente para legitimizarse, para legitimar una tercera década de sometimiento. Dos, no solamente es lo único que debemos hacer. En la continuidad del ejercicio de esta resistencia, debemos convocar la fuerza institucional, trabajar desde ya la fuerza institucional. ¿Qué es la fuerza institucional? Pues bueno, un componente de dos vertientes, el trabajo ciudadano interno y el trabajo internacional que desde adentro estos mismos ciudadanos podemos hacer. En primer lugar, el trabajo ciudadano es negarnos a participar en mecanismos cohabitadores que solamente logran mantener al régimen. Saberle decir no a estas convocatorias no es no abstención, es, repito, ejercicio de resistencia. Y eso forma parte de una concepción que ya debemos empezar a formarla, de saber frente a qué naturaleza, a qué órgano nos enfrentamos. En segundo lugar, desde aquí, desde Venezuela, tenemos que mandar un mensaje al mundo, los ciudadanos, un mensaje al mundo en función de qué, de recuperar, digamos, el activo más importante que tenemos de la República Civil, además de la ciudadanía, los convenios internacionales que la República Civil celebró con la comunidad internacional para que cuando viviésemos situaciones como las que estamos enfrentando, pudiéramos hacer una especie de asistencia mundial. Y eso se concreta en una frase que nosotros hemos dicho, la operación para la paz y la estabilidad. Concretar esa tarea, que es difícil, no es fácil, es compleja, probablemente no sea corta, probablemente sea un tanto larga,
pero es segura, es constante, y mientras más perdamos tiempo no entendiéndolo, es tiempo que vamos a perder no habiendo arrancado a hacerla. Consolidar de alguna forma, no solamente quedarnos con no participar, sino que adicionalmente generar la conciencia para saber por qué no lo hacemos y empezar a manejarnos con una visión, digamos, integral del hecho político, que solo en Venezuela se está discutiendo actualmente el núcleo delictual de lo que puede afectar y poner en peligro toda la democracia continental. Esa es una posición que nosotros ofrecemos a la discusión pública, porque lo contrario es ir al matadero para legitimar que en el peor de los casos, aún ganando espacio, nos ha enseñado la historia que este régimen va a aprovechar ese triunfo para su conveniencia. Ser parte de eso es ser cómplice de eso. Frente a eso ponemos un grupo de tareas para accionar. No es que estamos pidiendo no voten y nos quedamos tranquilos, es no participen y hagamos todas estas tareas ciudadanas para provocar la consolidación de una fuerza interna con una fuerza internacional, que es la única salida que tenemos frente a este régimen. Así es. Ahora, Perkins, hay un tema que también está sobre el tapete y que se deriva, si se quiere, de este tema de la farsa electoral, que es la continuidad del gobierno interino a partir del 5 de enero del 2021. Esto es controversial porque por un lado se parte del hecho de que ciertamente es un gobierno que ha sido apoyado por una coalición de más de 50 países, es un gobierno que es legítimo en cuanto la Asamblea Nacional actual, que es legítima, le da el soporte constitucional para ser lo que es. Sin embargo, pareciera que a partir del 5 de enero hay un limbo, porque además se une, por un lado, el tema de la legitimidad y la continuidad propia de un gobierno interino que además se supone se rige por un estatuto para la transición, y al mismo tiempo se coloca sobre el camino el hecho de que hay que evaluar si realmente esa estrategia del interinato, ya de cara a 2 años de ejercicio, ha sido efectiva, su estrategia ha sido correcta, y qué tanto esa continuidad avala una estrategia que pareciera hasta ahora no ha funcionado por una serie de factores que, apartando lo internacional y apartando el apoyo externo, se ha traducido en farsas de diálogo, en distracciones y por supuesto en prolongar en mayor medida la permanencia del régimen en el poder por no haber quizás tomado medidas a tiempo o no haber hecho lo correspondiente cuando tocaba. Entonces, digamos, ese es otro de los grandes temas que a los que nos enfrentamos en los próximos días, semanas. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo entendemos? Tú, además, en tu rol, sobre todo constitucionalista, que entiendes perfectamente esta situación jurídica, que al final es política, estamos conscientes de eso, pero que genera un problema serio desde el punto de vista de la legitimidad de origen y de desempeño. Bueno, sucede, Pedro, que a partir del 6 de diciembre, si es que se llegan a concretar estas fraudulentas elecciones con o sin un sector de la oposición, nosotros caemos en un limbo jurídico constitucional difícil de precisar. En este momento podemos decir que estamos frente a una usurpación, y eso nos ha permitido de alguna forma en lo jurídico poder resolver problemas concretos y prácticos. Por ejemplo, no compartir con el régimen tareas significa que si tú la compartes con ellos, además de que estás conviviendo con el régimen, estás conviviendo con algo que es nulo y no generará ningún tipo de validez. Pero a partir del 6 de diciembre yo creo que se ha desmoronado la legitimidad del gobierno interinato. Eso hay que decirlo. La falta de ejecutorias legítimas ha hecho que pierda en el desempeño legitimidad. En pocas palabras, no ha luchado por el cese de la usurpación, sino que se ha desesperado tratando de llegar a las elecciones, y cuando se les presenta las elecciones no construyó el piso político para tener de alguna forma logrado arrinconar el régimen y medianamente justificar participar en las elecciones. Hay que decirlo. Gran parte del G4, gran parte de la oposición venezolana firma el documento
con las 27 organizaciones negándose a participar en las elecciones porque están conscientes de que eso no tiene validez ni tiene legitimidad ahorita. Al ciudadano ahorita no le preocupa para nada el hecho político. En consecuencia, iban a un proceso donde seguramente eran más las pérdidas que las ganancias. Pero el problema que se les presenta a ellos es que después del 6 de diciembre yo veo cuesta arriba defender la legitimidad de una asamblea que ya constitucionalmente para algunos ha vencido su término. Yo no creo que ha vencido. Y no creo que ha vencido porque creo que ese ejercicio no corrió. Y no corrió desde el mismo momento en que Venezuela fue declarada en una situación de excepcionalidad. Sin embargo, esta tesis, que pareciera que es aislada, que somos muy pocos las que la argumentamos, ya en este momento pierde, digamos, vigencia política, porque no complace al ciudadano en función de mantener a los mismos representantes luego del 6 de diciembre. En consecuencia, ¿qué hacer? Muy poco lo que le falta al señor Guaidó de aquí a esa fecha y a la directiva del Parlamento y al mismo Parlamento. Yo creo inevitablemente que después del 6 de diciembre, si ellos deciden mantener, como esperamos, mantenerse en la vigencia del Parlamento, el llamado gobierno del exilio pudiera ser la única salida que ellos enfrentarían si dejan llevar al 6 de diciembre. Si no, antes del 6 de diciembre es la oportunidad de mutar a una nueva forma organizativa que permita sobrevivirle al 6 de diciembre. Eso en lo jurídico. Mutar a una nueva forma organizativa significaría, primero, declarar que efectivamente la usurpación se ha consolidado y segundo, que ya la funcionalidad del Parlamento, tal como convencionalmente lo entendemos, es absolutamente impracticable, inviable. En consecuencia, nada mejor que mutar a una forma organizativa resguardando la pequeña migaja de legitimidad que aún permanece en el Parlamento. ¿Lo podrán hacer? ¿Serán tan valientes en hacerlo? Yo lo dudo porque va a ser muy difícil. El tiempo es muy corto para explicarle al ciudadano esa especie de reorganización interna que deben hacer, lo cual significa que irremediablemente, si no ocurriese nada imprevisto de aquí, de agosto a diciembre, inevitablemente el camino que le queda al señor Guaidó es ir a trabajar la institucionalidad desmoronada en el exterior. Y bueno, quedaremos aquí internamente lo que hemos mantenido el discurso de buscar la fuerza interna y lograr internamente la fuerza interna que quizás con un acompañamiento desde el exterior, que quizás nadie mejor que el señor Guaidó pueda hacerlo, ya que se dice que esos 60 países más que al Parlamento lo apoyan a él, pues que nos demuestre efectivamente en el exterior si eso es verdad, trabajando en función de lo que logremos en Venezuela consolidar. No veo jurídica y constitucionalmente ninguna explicación comprensible para el ciudadano a partir del 6 de diciembre, como no sea la que ya hemos esbozado. Uno, que no estoy hablando ni de continuidad administrativa ni de tácita reconducción. Yo, en mi caso particular, estoy hablando de que el Parlamento del 2015, electo en el 2015, que arrancó en el 2016, sus lapsos no corrieron. Sin embargo, esto no lo compró la oposición y no lo compró, y creo que ya no hay tiempo de hacer campaña alguna para motorizar esa conciencia. Frente a eso, el riesgo es gravísimo. Frente a eso, el riesgo es la nada. Solamente la ejecutoria que le quedaría es esta que te acabo de plantear. Así es. Bueno, Perkins, clarísimo, como siempre. Gracias por estos minutos que nos dan luz y que además nos aclaran mucho de este tema que lamentablemente algunos insisten en manipular, que algunos insisten en confundir, pero está clarísimo que lo de diciembre, o cuando sea, porque hay que estar claros, aquí van a jugar incluso a mostrar como un logro de acuerdos, mover una fecha de una farsa que se va a mantener. Van a decir que, bueno, no es en diciembre, es en mayo, pero igual es una farsa porque el elemento no solamente será una nueva farsa, es que intensificará la gravedad del asunto. Correr la arruga aquí, Pedro, es
es ganar en gravedad. Exactamente. Y bueno, y también es importante a los efectos de el entendimiento de posibles, no sé, iniciativas como consultas o referéndum informales que avalen la ruta de un gobierno interino que si debe ser sometido al escrutinio público debe ser en función también de sus errores y no desde la manipulación de la continuidad a secas y a solas como un tema de mero sostén político. Yo creo que eso es importante y es parte de las discusiones que tendremos que dar las próximas semanas, así que espero volver a invitarte muy pronto para conversar en profundidad sobre estos temas. Gracias, Perkins, por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Bien, amigos, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos